Hermanos amados, hay personas que viven toda una vida y siguen preguntándose, ¿por qué las cosas no marchan como debieran? ¿Por qué sufro derrota tras derrota? ¿Han confesado su fe en Jesucristo? ¿Han entrado al templo? ¿Han sido bautizados? ¿Han leído la palabra algunas veces? Y, sin embargo, la derrota los persigue como una sombra tenaz. ¿Por qué? Porque han olvidado, o quizá nunca han reconocido de veras, que existe un enemigo real, ridiculizado por muchos, tildado de mito, pero que opera con un propósito claro, frío y persistente. Ese enemigo tiene un objetivo en 3 niveles. Primero, alejarnos de Dios no necesita un gran salto. Le basta con un desvío diario, como una barca que se suelta lentamente del ancla. Segundo, sabotear el propósito de Dios en nuestra vida, deformar el llamado, desorientar la ruta, hacer que las bendiciones se derramen fuera del vaso. Tercero, sembrar división entre persona y persona, entre creyente e iglesia, entre la familia y la palabra de Dios. En otras palabras, desea apagar el fuego del temor santo en el corazón, para encender en su lugar el fuego del ego, de la concupiscencia y de la sofistería. Por eso, el punto central del mensaje no es un relato sensacionalista sobre el diablo, ni un despliegue de emociones. El punto es identificar el verdadero campo de batalla. La mente, los antiguos podían contar sus pasos, pero el enemigo cuenta nuestros pensamientos. Una idea mínima, como gota de lluvia que se filtra por la teja, puede pudrir silenciosamente toda la casa. La carta a los Romanos, capítulo 8, nos abre esta perspectiva. Los que viven según la carne ponen la mira en las cosas de la carne, y los que viven según el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquí, la carne no es piel ni sangre. La carne es el impulso que se opone a Dios, agazapado en todo ser humano caído. Susurra: yo quiero, yo deseo, yo decido. En cambio, el Espíritu vierte otra voz en el alma: hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. Examinémonos. ¿En qué fijamos la mente cada día? ¿Cuántos minutos quedan ocupados por cavilaciones inútiles, resentimientos y quejas, comparaciones envidiosas, juicios ligeros sobre el prójimo? Podemos entrar y salir de la iglesia con regularidad y, a la vez, alimentar un almacén de pensamientos hostiles por dentro. La experiencia nos enseña que no se puede mantener una mente santa y, al mismo tiempo, incubar planes oscuros. El pensamiento de la carne es muerte. Muerte de la sensibilidad espiritual. Muerte de la alegría limpia. Muerte de la paz en el Señor. Pero el pensamiento del Espíritu es vida y paz, porque allí el Espíritu reordena el interior, sana los nervios tensados por el temor y abre los ojos de la fe para ver a Dios por encima de toda ola. Alguien objeta: ya creí en Cristo, ¿por qué sigo siendo débil? Hermanos, ser salvos no significa estar exentos de guerra. Cuando recibimos a Jesús, el Espíritu Santo entra en el corazón, nos sella como hijos de Dios, pero hasta cruzar el umbral de la eternidad, vivimos en un mundo convulso y el enemigo merodea buscando fisuras. No puede arrebatarnos la salvación a quienes de veras pertenecemos a Cristo, pero sí puede tentarnos a cederle autoridad mediante acuerdos minúsculos pero letales. Una mentira para evitar problemas, una mirada que alimenta la lujuria, una decisión para atajar camino.
una concesión bajo el lema todos lo hacen. Entonces, lo que cosechamos no es la pérdida de la salvación, sino la disciplina, porque Dios corrige al hijo que ama, para apartarlo del borde del precipicio. Jamás pensemos que el pecado es inocuo. No usemos fragmentos de la Escritura para fabricar un escudo de impunidad. Algunos dicen: mi nombre está escrito en el libro de la vida, por tanto, no importa cómo viva. No, el hijo sabio, al saberse amado, aborrece lo que hiere el corazón del Padre. No convierte el amor en licencia, sino en motivo para obedecer. Quien juega con fuego se quema. Quien desprecia los avisos suaves del Espíritu oirá la voz más severa en forma de pérdidas, puertas que se cierran, relaciones que se agrietan. Dios no humilla, despierta, no condena para alejar, atrae de vuelta. La Biblia presenta al diablo como mentiroso desde el principio. Su mentira no es burda, es fina, lógica, parece moderna, razonable, incluso humanitaria. Rara vez nos empuja de golpe a lo abiertamente malo. Coloca un signo de interrogación sobre la palabra. Con que Dios ha dicho, un solo signo de interrogación basta para sacudir el cimiento, para que nos justifiquemos. Nadie es perfecto. Soy joven. Esto no daña a nadie. Pero cada vez que atendemos esa voz, cerramos un poco más la ventana del alma a la luz. Así, el cuarto se oscurece hasta que la penumbra nos parece normal y el alba nos desagrada. Hermanos amados, el mundo normaliza lo que Dios llama pecado. El engaño viste muchos mantos. La libertad se trueca en libertinaje. La tolerancia en confusión de la verdad. Los derechos en permiso para profanar el don de la vida. Cuando una sociedad vota por lo que contradice los mandamientos de Dios, no yerra solo en política, se alía con el enemigo del alma. No matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio. No son lemas anticuados, son vallados de protección. Romper el vallado no hace más libre el campo, solo facilita la entrada de los lobos. ¿Qué hacer para no convertirnos en botín? Primero, identificar el campo de batalla. La mente, poner la mira en las cosas del Espíritu. No es tensar el pensamiento positivo, sino someter la voluntad a la guía del Espíritu en cada elección pequeña que dejo entrar por ojos y oídos. ¿Qué diálogo interno alimento? Dejo que la palabra de Dios trace mi marco de referencia, o que las redes, la cultura digital y la opinión de la multitud moldeen mi manera de pensar. Luego, renovar la mente por la obediencia práctica. Cada mandato de Dios no es una cadena, es un mojón de ruta. Ningún atajo conduce a la paz verdadera. Alguien puede leer mucha teología y seguir perdiendo batallas si no camina en la obediencia cotidiana de lo pequeño. En cambio, quien sabe poco, pero aprende a decir, sí, Señor, en lo sencillo decir la verdad, guardar el corazón puro, devolver lo que no es suyo, pedir perdón a quien hirió, apagar un contenido tóxico, verá el poder del Espíritu sostenerle de manera misteriosa. Porque la victoria espiritual no brota de un arrebato emocional, sino de una cadena de decisiones fieles, repetidas muchas veces. No
¿Peleamos solos? El Espíritu Santo mora en nosotros, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos y actúa. Él nos recuerda la cruz, donde todo cargo fue clavado. Toca la conciencia cuando estamos a punto de pactar, enjuga las lágrimas tras la caída y nos conduce de regreso al camino angosto. Si hemos cedido a la tentación, no confesemos a la ligera. Pongamos nombre al pecado, cerremos toda ruta de retorno. Abramos las ventanas del alma a la luz de la palabra. Pidamos acompañamiento de la iglesia y levantemos vallas nuevas para la mente. Por último, recordemos, el enemigo no puede avasallar a quien pertenece a Cristo a menos que esa persona le entregue permiso. Sus flecas son muchas, pero la armadura de Dios es más fuerte. Cuando nos ceñimos con la verdad, alzamos el escudo de la fe, tomamos la espada de la palabra y llevamos el yelmo de la salvación. Quedarán al descubierto sus tretas. Arreglar con una mentira, llamar bien a lo malo, llamar luz a la oscuridad. Pero si menospreciamos y nos decimos no pasa nada, hemos bajado el escudo. Una rendija basta para una flecha. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es el mandamiento urgente de esta hora. Hermanos amados, si hoy el alma susurra, estoy cansado, no soy tan santo como otros y fracasado muchas veces. Deje que el Espíritu rectifique ese murmullo con otra declaración. Soy hijo de Dios. El Espíritu mora en mí. Tengo la palabra viva. No soy esclavo de los pensamientos de la carne. ¿Puedo levantarme otra vez? Comience por la mente. Desconecte las fuentes tóxicas. Vuelva a conectarse con la palabra. Cada amanecer, entregue a Dios el timón de sus pensamientos. Cada noche, permita que Él examine su conciencia y cada vez que halt hambre, enojo, soledad, cansancio, deténgase y corra al Señor. Dios mío, guarda mi mente para ti. Allí volverá la paz y la batalla cambiará de rumbo. Hermanos amados, en medio del ruido de esta época, resuena una pregunta como campana que despierta. ¿A quién estamos escuchando? Porque en el fondo, la vida espiritual no tiene zona neutral. O atendemos la voz de Dios, o atendemos la voz del engañador. Ambas buscan orientar nuestra mente, moldear nuestro marco de referencia y conducir el alma hacia un destino, de un lado, vida y paz. Del otro, oscuridad y auto. Destrucción. No es un espanto, es una advertencia. El enemigo del alma, ridiculizado por muchos, es a la vez persistente y astuto. Se consagra a un objetivo: destruir por medio de la división, del engaño, desviándonos un grado cada día hasta invertir nuestro rumbo eterno. ¿Cómo opera? Debemos mirar de frente su estrategia para no ser sorprendidos. Desde el Edén hasta la gran ciudad moderna, sus tretas son antiguas pero nunca caducas. Primero, dirige nuestra atención a una necesidad o a un deseo. No empieza por lo groseramente malo, empieza por una carencia que parece inofensiva. En el huerto, Adán y Eva lo tenían todo: la presencia de Dios, la hermosura de la creación, la abundancia de la libertad santa. Solo no tenían el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y justo en ese no tener, el tentador clavó la broca. No recordó los millares de bendiciones ya dadas,
agrandó lo único ausente y susurró: si obtienen esto, serán suficientes, serán completos. ¿Cuántas familias colapsan por un algo que falta? Inflado hasta la obsesión. Una mirada ajena, una persona más perfecta, una experiencia más merecida. ¿Cuántas conciencias arden por perseguir una cifra más bonita, un cargo más alto, un halo más brillante? El enemigo siempre toma la carencia y le pone una lupa, mientras esconde fuera del cuadro todo lo que ya tenemos: la salud suficiente para trabajar, la mesa cálida, la risa de un hijo, una comunidad que sostiene el océano del perdón. Riega en el oído sus susurros razonables. Otros lo hacen y no pasa nada. La justicia exige esto: si quieres ser aceptado, debes hacer aquello. Y cuando la mente se vuelve cómplice, la mano intenta doblar la ley a su antojo. Adorna un poco la verdad. Firma a la ligera. Toma prestado tantito. Pero adornar la verdad sigue siendo mentir. Firmar a la ligera sigue siendo fraude. Tomar prestado lo que no es mío sigue siendo robo cuando sé lo correcto y no lo hago. Luego, escoge el momento. Es un oportunista que conoce nuestras horas débiles. Cuando el Hijo de Dios ayunó 40 días y 40 noches, la tentación no llegó en un banquete, sino en medio del hambre. Convierte estas piedras en pan. Sonaba razonable. Sonaba resolver una necesidad real. Pero lo razonable no siempre es la voluntad santa. Hoy igual, después de un turno agotador, de una discusión que dejó el corazón sangrando, de una racha de soledad helada o de una presión que aplasta, la solución rápida se vuelve seductora. Por eso, recuerda la regla del alto: cuando estés con hambre, enojado, solo cansado, detente. No tomes decisiones importantes ni abras la puerta de tu vulnerabilidad a un visitante peligroso. Esa autoconciencia es la primera muralla. En tercer lugar, siembra duda sobre la palabra de Dios. La pregunta suena académica. Seguro que Dios dijo así, pero el objetivo es muy práctico: abrir una rendija para legitimar lo que ya deseo. Bajo tentación, súbitamente nos volvemos expertos comunicadores. De la Biblia, citamos un versículo suelto, arrancado de su contexto. Señalamos algún tropiezo bíblico para excusar el nuestro. Erigimos la estatua de todos fallan para postrarnos ante ella. Poco a poco, pasamos de creo en la Biblia a creo en una parte de la Biblia, y de ahí a creo mi interpretación de la Biblia. En ese punto, la fe deja de ser sumisión a la revelación y se vuelve condicionamiento de la revelación a mi paladar. Hermanos, una pequeña duda ante la palabra puede convertirse en un gran bastión del enemigo. También le encanta arrastrarnos a un debate. Si consigue movernos de la obediencia a la discusión, ya ganó medio combate. Jesús no montó un duelo de sofismas con el diablo. Cerró cada vía de justificación con una sentencia sencilla ante la que toda vacilación se rinde. Escrito está. Este es el secreto del que vive bajo la autoridad del cielo. En lugar de remendar argumentos para quedar bien, deja que la autoridad suprema hable. No hurtarás. ¿Qué más hay que interpretar? No cometerás adulterio. ¿Cómo ablandarlo? No darás falso testimonio. Puede llamarse contar una historia.
Los 10 mandamientos no son grilletes anticuados, son vallados de protección frente a los lobos que rondan. Cuando una sociedad desmonta ese vallado de las escuelas, de los tribunales y de la conciencia, aunque exhiba un cuadro de honores deslumbrante, su futuro es un jardín abierto para las fieras. Pero, pastor, tengo necesidades. ¿Acaso Dios no provee? Sí, Él prometió suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Si creemos de veras, ¿por qué elegimos pecar para satisfacerlas? Aquí se desnuda el punto. ¿Creo en la promesa o creo el atajo? El enemigo susurra, Dios se tarda. Los demás lo hacen y no pasa nada. Es algo pequeño, pero cada pequeñez se vuelve un ladrillo que levanta la celda y el prisionero soy yo. Por eso, el discernimiento no depende de la agudeza mental, sino del grado de obediencia. Cuando la palabra dice no, respondemos sí, Señor. Al no, cuando dice haz, respondemos sí, Señor. Al hacer, recuerda, Dios no levanta vallados para robarnos el gozo, sino para guardarnos de la autodestrucción. Un padre prohíbe al niño tocar el fuego, no porque odie el fuego, sino porque ama esa mano pequeña. Si no enseñamos moral, no enseñamos ética, no enseñamos verdad, ¿qué estamos enseñando? Una cultura puede ser brillante en tecnología y poderosa en economía, pero si pierde la brújula moral, terminará estrellándose contra los arrecifes. ¿Cómo contrarrestar en la práctica esta estrategia del engaño? He aquí una secuencia sencilla y eficaz. Primer paso, identifica con honestidad esa carencia inflada en tu interior. Nómbrala. Estoy anhelando a quien no me pertenece. Estoy deseando reconocimiento por atajo. Quiero probarme a través de un negocio turbio. Cuando la luz pone nombre, la oscuridad pierde medio poder. Paso siguiente. Aplica alto. Si estás con hambre, enojado, solo o cansado, detente. Evita decisiones de peso. Busca un lugar a solas. Lee en voz alta una promesa. Llama a un hermano confiable. Ora breve y verdadero. Señor, líbrame de una decisión necia en esta hora débil. Luego, desenvaina la espada de la palabra. Ten a mano varios versículos. Brújula que Dios te repite, grabados en la mente y vividos. Cuando llegue la tentación, no discutas. Declara, escrito está, y haz lo correcto de inmediato. Por último, obedece en lo pequeño. No saltamos a la santidad. Caminamos hacia ella, repitiendo el mismo sí en la vida diaria, hasta que el hábito de obedecer reforma la mente. No olvides las puertas de la mente. Ojos y oídos necesitan centinela. No esperes pensar con rectitud si cada día permites un caudal de inmundicia entrando. Disciplina los medios. Fija horarios de desconexión. Filtra contenidos. Reemplázalos con alabanza y con la palabra leída sin prisa. Disciplina las relaciones. Busca compañeros de armas que te regresen al camino y se atrevan a decir no. Cuando quieres soltar, disciplina la agenda. Reserva silencios para que el alma respire. En vez de subastar cada minuto al ruido, tal vez digas, no, domino la Biblia,
Temo no poder enfrentar la tentación esta noche. Nadie está obligado a saberse toda la teología para vencer una tentación hoy. Empieza por lo básico y vívelo. No mentirás. Hoy di la verdad. No cometerás adulterio. Hoy guarda tus ojos. Guarda tu corazón. Borra el contacto que te lleva a tinieblas. No hurtarás. Hoy devuelve lo que no es tuyo. Ama a tus enemigos. Hoy ora por quien te causa dolor. Cada sí es un ladrillo que levanta una fortaleza de luz en tu mente. En pocas semanas te sorprenderá ver cómo la vieja tentación se vuelve más débil. No porque haya dejado de gritar, sino porque el oído del corazón ya no quiere escucharla. Finalmente, afírmalo en tu interior. Dios no te abandona en el campo de batalla. El Espíritu Santo no es un concepto hermoso. Es el Paráclito que habita en ti, recordándote la cruz donde su sangre cubrió incluso estas caídas y dándote poder para elegir lo recto ahora mismo. Si caes, levántate de inmediato, confiesa concretamente, corta toda ruta de regreso y establece nuevos vallados. Si permaneces, no te ensoberbezcas. Da gracias y sigue velando. Y si arrastras una cadena secreta, no camines en soledad. Busca a un pastor, a un líder, a un hermano maduro. La luz no te condena, la luz te libera, porque después de toda discusión, la pregunta persiste: ¿a quién escuchas? Si escuchas al engañador, siempre te sentirás incompleto, siempre necesitarás una cosa más para estar pleno. Siempre tendrás que torcer una norma más para que todo quede bien. Si escuchas la palabra de Dios, reaprenderás la aritmética del reino. Plenitud es plenitud en Cristo. Gozo es gozo en la obediencia. Libertad es libertad del pecado, no libertad para pecar. Y permanecerás en pie, no por armas de la carne, sino por la armadura de Dios. La verdad como cinturón, la justicia como coraza, la fe como escudo, la salvación como yelmo, la palabra como espada, la oración como aliento. Entonces, las viejas tretas del enemigo quedarán desenmascaradas. No eran sino mentiras cubiertas de azúcar. Hermanos amados, ¿qué es el engaño? Es hacer que algo aparezca distinto de lo que realmente es. Cambiar el color de la realidad para que el ojo mire sin ver y el oído oiga sin entender. Jesucristo desenmascara al enemigo del alma como un engañador. Él llama negro a lo blanco, llama sabiduría a la mentira, habilidad, al fraude y cuento inofensivo, al pecado. Y cuando el corazón aplaude esos nuevos nombres, la espada del engaño ya ha perforado la armadura. El enemigo conoce nuestras horas más débiles y los suelos más blandos donde clavar su estaca. No solo ataca a individuos, también fermenta división en familias, en comunidades y en toda una generación. Susurra a los jóvenes: eso está bien para tus padres, son anticuados. Susurra a los adultos: eso fue verdad antes, ya no ahora. Susurra a la conciencia colectiva: hemos madurado, la palabra necesita actualizarse. Pero, ¿qué parte de la palabra de Dios ha caducado? El Nuevo Testamento ilumina el Antiguo y juntos nos entregan la verdad continua de la revelación. Donde se retira la palabra, allí brotan división, sospecha
y incredulidad. Es la palabra la que armoniza, la que distingue luz de tinieblas, verdad de engaño, y abre el camino para que el pueblo de Dios camine unido en paz. A menudo decimos: me falta esto y aquello, por eso no tengo paz. Pongamos la otra cara de la balanza. La palabra enseña que Dios suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. De modo que el problema no es si el almacén del cielo se agotó. El problema es si yo creo y vivo lo que digo creer, porque el engañador tiene un plan tan simple como venenoso. Si logra que dudes de un solo versículo, ya colocó su pie. Y desde ese apoyo levanta una fortaleza. Te conducirá a otra área donde tu yo quiere rebelarse contra Dios. Y te susurrará que quizá este pasaje tampoco es tan verdadero. Paso a paso, el no tan seguro se extiende y llega el día en que la Biblia se cierra y también se cierra la puerta del alma a la voz de Dios. He visto a personas que parecían fervorosas, testificaban, servían con pasión hasta que permitieron que una diminuta duda royera como polilla. Empezó con un versículo, siguió con un tema, terminó en un hábito de seleccionar la palabra al gusto. Guardo lo fácil, descarto lo que confronta. No tardó en borrarse su huella en la congregación. Cayó su canto y desaparecieron de la vida espiritual. No porque la palabra fuera confusa, sino porque el corazón hospedó al engaño. Por eso, la pregunta básica atraviesa la conciencia. ¿Creo la palabra de Dios o no? No estoy de acuerdo con algunas partes. No, me gustan los pasajes inspiradores, sino creo todo, desde el primer libro hasta el último versículo, lo que dice del cielo y del infierno, del bien y del mal, de Satanás y los ángeles, del juicio y del perdón. Si no vivo por la palabra, ¿por qué vivo? Todos seguimos algún canon, reglas propias, filosofías prestadas, consignas de moda, hábitos de la multitud. Pero, ¿qué prometen esas filosofías cuando cae la noche más oscura? Prometen más dinero, más poder, más aplausos. ¿Y qué promesa tienen para el alma al borde de la eternidad? Hermanos, una cosa es segura: todos moriremos. Y después el juicio. No hay comas que alarguen el tiempo. No hay anexos que suspendan la sentencia. Llegará el día en que crucemos el umbral de lo temporal para encontrarnos con aquel que habló. Ixilu su palabra, juzgará. El enemigo puede mentir toda una vida, pero ante el tribunal de Dios, toda mentira enmudece. La cuestión es, ¿dónde estoy hoy? ¿He creído en Jesucristo como mi Salvador y obedezco su palabra? Puede que no entienda todos los misterios de la cruz, ni abarque la profundidad del sepulcro vacío, pero la invitación es clara. Cree en el Señor Jesucristo, entrégate a Él y recibe la vida eterna como don. Recuerda, la fe verdadera siempre se vuelve estilo de vida. Creer sin vivir es autoengaño. La medida no es cuántos versículos sé, sino cuántos vivo. Sí creo que Dios provee. ¿Por qué peco para proveerme? Si creo que la santidad agrada al Señor, ¿por qué alimento lo que Él aborrece? Sí creo que la verdad libera. ¿Por qué maquillo la mentira para que pase? Aquí queda el desnudo. O la palabra moldea mi vida, o yo moldeo la palabra a mi vida. Solo uno de esos caminos conduce a la vida. El engañador es astuto. Lanza preguntas con aire académico cuyo destino es la pasión oscura. Provoza.
Ese libro fue escrito en lenguas antiguas. ¿Cómo encaja hoy? Incita. Hay desacuerdos. ¿Quién puede estar seguro? Pero la pregunta que decide el destino del alma no es ¿qué piensan todos? O no creo. Creer o no creer. Obedecer o desobedecer. No hay zona gris para esconderse. Alguien dirá, aunque no crea todo, estoy bien. Tengo mis propios principios. Mira al fondo de esa frase. ¿Qué prometen tus principios para el día en que se cierren tus ojos? Cuando apriete el dolor del lecho final, cuando la multitud calle, cuando contratos, títulos y cuentas sean números fríos, ¿a dónde te llevan tus principios? La palabra afirma, quien cree en Jesús tiene vida eterna. Quien está en Él no es condenado. Tras la última puerta no queda una filosofía, sino una persona que murió por mí y resucitó por mí. Entonces, ¿cómo respondemos al engaño descrito con tanta claridad? Primero, vela en el umbral del pensamiento. No conviertas tu corazón en campo abierto para cualquier viento. Renovemos un voto interior. Creo la palabra de Dios, la creo toda y para vivirla. Luego, confiesa el pecado de forma específica, corta con decisión toda ruta de regreso a los viejos patrones. Vuelve a las disciplinas santas, simples y poderosas. Leer la palabra lentamente cada día, orar con honestidad, buscar acompañamiento en una comunidad fiel, compartir cargas con un hermano maduro y levantar nuevos vallados para el alma. Y, por encima de todo, entrégate a Jesucristo. Si hasta ahora solo le habías dado un asentimiento intelectual, hermanos amados, esto no es condena, es invitación. Dios desea lo mejor para nosotros. Paz inamovible, gozo que no se marchita, plenitud que no necesita accesorios, seguridad que no depende de los vaivenes. El camino se llama obediencia a la palabra. No la obediencia del esclavo tembloroso, sino la del hijo libre que sabe que la ley de su padre es un vallado que guarda. Si caminamos así, el diablo puede rugir, pero no puede quebrar un corazón anclado a la voz de Dios. Si alguien hoy susurra por dentro, he dudado demasiado, me equivoqué tantas veces, queda retorno. Sí, queda. La cruz no se desgasta y la sangre del Cordero no pierde eficacia para el que se arrepiente. Ven con las manos vacías, la conciencia herida y la voluntad cansada. Ven y arrodíllate ante aquel que te amó hasta entregarse. Dile como un hijo que vuelve a casa: creo, ayuda a mi incredulidad. Y enseguida da los primeros pasos de una vida nueva. Vivir un versículo a plenitud, una decisión de honestidad, una mirada guardada, una deuda saldada, una relación restaurada. Paso a paso, la verdad expulsará el engaño. La luz inundará el cuarto y la paz del cielo reposará sobre ti. Ahora, pregúntate, ¿por qué viviré y por qué moriré? Si no vivo por la palabra, vivo por el soplo frágil de una filosofía que inventé. Si no muero en la fe de Cristo, moriré en la orfandad. Pero Dios no juega con el alma. Él ha hablado y su palabra permanece para siempre. En el día final, nada pesará más que la verdad. Elige la verdad ahora, para que al cerrar los ojos no termines en terror, sino que los abras en gloria. Oremos
Padre Santo, te damos gracias porque tu palabra es verdad, clara como la aurora y firme como la roca eterna. Has desenmascarado al enemigo como mentiroso. Nos has mostrado a Cristo como el camino, la verdad y la vida. Espíritu Santo, despierta nuestra conciencia, derriba toda fortaleza de duda, lava todo intento de llamar luz a las tinieblas. Enciende en nosotros un amor nuevo por la Escritura, una voluntad fuerte para vivir lo que creemos y un aborrecimiento profundo de la mentira azucarada. Trae de vuelta a los que están lejos, levanta al caído, consuela al cansado y haz que tu iglesia permanezca en pie sobre el fundamento de tu palabra. Entregamos nuestras vidas, familias y futuro a tu mano, decidiendo escuchar tu voz por encima de todo ruido del mundo. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien murió y resucitó para darnos vida eterna. Amén.